El Evangelio de la Creación. 1. Hola, soy Elisa Elwin. Bienvenidos a nuestro primer programa del Evangelio de la Creación. Vamos a empezar con el libro de trabajo 1 del Evangelio de la Creación. Y en este estudio, o al menos en el estudio del libro de trabajo 1, lo que vamos a cubrir son los 7 días de la creación, los 7 espíritus de Dios, las 7 fiestas de nuestro Mesías y las 7 iglesias del Apocalipsis. O podríamos descubrir que no son exactamente iglesias como siempre hemos pensado de las iglesias. Vamos a cubrir esto como material fundamental para todo lo que vendrá después. Porque con el Evangelio de la Creación lo que vemos está incrustado en Génesis 1. En la primera descripción de la creación tenemos en realidad las semillas que están plantando las semillas en nuestro espíritu para que podamos entender las escrituras a medida que continúan desenvolviéndose hasta el Apocalipsis. Hay una regla de hermenéutica que se aplica cuando la gente quiere estudiar las escrituras y descubrir qué significan las cosas o cuál es su importancia, y nos centraremos principalmente en el significado, no necesariamente en el sentido. A veces ese estudio en particular no es tan interesante, pero cuando miramos el significado de palabras o frases o conceptos o símbolos, lo que estamos encontrando es que esa palabra o ese símbolo en particular tienen un significado adjunto. La regla de la primera mención, que es una de las reglas de hermenéutica, lo que hacemos con la regla de la primera mención es tomar la primera mención de esa frase, de esa palabra, de ese concepto en las escrituras y permitir que esa primera mención en las escrituras como que defina cómo seguiremos buscándola a lo largo de las escrituras. Nos dará una definición muy vaga, pero recuerda que de nuevo puede estar en su forma semilla. Todo lo que necesitamos saber puede estar justo ahí. Pero a lo largo de las escrituras seguirá desenvolviéndose para nosotros, y de eso se trata la profecía. Así que incluso Génesis 1 absolutamente es una obra de profecía. Nos está dando símbolos e imágenes y demás que seguirán teniendo el mismo significado que tenían en la creación. En Génesis 1, como se nos explica de cómo fue creada la tierra y cómo los cielos y la tierra fueron creados. Veremos que esas mismas imágenes y símbolos siguen apareciendo. De hecho, hay como un sujetalibros con el Apocalipsis, porque en el Génesis tendrás descripciones de aves y peces. Vas a tener descripciones muy similares de las aves y los peces en Apocalipsis en términos de algunas de las cosas que están ocurriendo en un sentido apocalíptico. Si tienes un hombre y una bestia en el 6º día de la creación, luego en el libro del Apocalipsis, en lo que respecta al número 6, recuerda que el 6 es el número del hombre, pero también es el número de bestia porque el hombre y la bestia fueron creados ambos en el 6º día. Así que tanto el hombre como la bestia compartirán el mismo número. Y hay un profundo significado en esa primera mención del día 6 de la creación. Al observar la diferencia y a veces incluso las similitudes entre el hombre y la bestia. Y por eso en Apocalipsis se nos cuestiona entre diferenciar si nuestro comportamiento representa el comportamiento de una bestia o si ese comportamiento representa el comportamiento de un hombre que fue creado a imagen de Elohim. Pero ambos fueron creados en el 6º día. Y por tanto hay cosas que aprendemos sobre cada uno de los días de la creación que nos ayudarán a seguir interpretando las escrituras y para entender el significado de ciertos pasajes. Y lo que haremos en ese punto, una vez que hayamos establecido esta regla de la primera mención como guía,
aplicaremos una buena regla más de la hermenéutica. De hecho, creo que es la regla más sólida de interpretación bíblica que existe. Y no importa si la aprendiste en una yeshiva o si la aprendiste en un seminario. Es la misma regla. Y esa regla es que vas a usar la mención completa de esa palabra o frase o concepto particular desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Encontrarás cada vez que se use esa palabra y vas a comprobar el contexto de cómo se usa esa palabra. Ahora, a veces se usará en un contexto donde digas, bueno, eso realmente no encaja con nada que veo. Y en ese caso podría ser que realmente hayas encontrado una palabra diferente. Mientras intentamos estudiar en español, a veces la palabra en hebreo o la palabra en griego puede ser diferente. Eso puede ser parte del problema, pero a veces simplemente parece ser un contexto que no encaja con el patrón. Pero lo que surgirá generalmente es que al revisar el uso de esa palabra en las escrituras, esa primera mención que nos dio una pequeña pista de su significado, seguiremos aprendiendo más a medida que descubramos cómo se usa esa palabra cada vez en su contexto en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y descubriremos que para cuando lleguemos al Apocalipsis, si encontramos esa misma palabra o concepto, probablemente no habrá cambiado desde Génesis 1. En cambio, nuestro entendimiento y nuestra comprensión de lo que leímos en Génesis 1 se ampliará. Yo lo veo como un telescopio en el que estamos viendo la semilla en Génesis 1, pero a medida que seguimos leyendo y estudiando y aplicando estas reglas es como un telescopio. Está ampliando lo que podemos ver. Amplía el alcance. Así que usando estas dos reglas de hermenéutica o aplicaciones, lo que vamos a intentar hacer es mirar Génesis 1. En realidad vamos a encontrar el Evangelio en Génesis 1. Vamos a encontrar tantas cosas en Génesis 1 como base y luego nos ayudará a empezar a construir para que podamos entender los 7 espíritus de Dios. Muchos de nosotros hemos oído hablar de los 7 espíritus de Dios, pero en realidad solo conocemos el Espíritu Santo. O leeremos en las Escrituras sobre algo, digamos, espíritu de celos le fue enviado. Bueno, ¿qué son los 7 espíritus de Dios? Bueno, si llevas tu libro de trabajo contigo, si estás estudiando con él, tienes este patrón explicado en el cuaderno para ti. Y ese patrón es utilizado en el contexto de la menorá, porque la menorá en las Escrituras representa esos 7 espíritus. Y estudiaremos desde este patrón básico todo el camino desde Génesis a Apocalipsis. Así que querrás seguir con tu menorá en tu libro si la tienes. O si necesitas buscarlo en internet, quizá puedas encontrar esa imagen de la menorá porque vamos a encajar esos 4 conceptos fundamentales sobre la menorá. Los 7 días de la creación, los 7 espíritus de Dios, las 7 fiestas y luego las 7 iglesias del Apocalipsis. Y eso nos ayudará a entender todo lo que viene después. Pero ese es nuestro punto de partida. Ahora, es natural para nosotros el investigar cosas y primero ver el aspecto físico. Como seres humanos tendemos a ver lo físico primero y solo más tarde empezamos a hacer preguntas sobre el espíritu que está detrás. Ya sabes, incluso Pablo escribe que primero se revela lo físico y luego lo espiritual. Entendiendo eso, la forma en que Génesis 1 está escrito, lo que vemos primero es una descripción bastante eficiente de la semana de la creación. Pero tenemos esta pequeña frase en Génesis 1 y lo que hace esa pequeña frase es avisarnos, recuerda que será la primera mención del espíritu. Aunque estemos leyendo sobre la creación física en Génesis 1, lo que debemos entender a partir de los versículos iniciales es que en realidad era el Espíritu de Dios el que se movía, flotando sobre la superficie de las aguas. Así que, entendiendo que somos humanos,
La descripción es de la creación física, pero tenemos esa pequeña pista, tenemos ese pequeño indicio que dice, ¿sabes qué? Debajo de todo lo que estás viendo con tus ojos físicos es el Espíritu de Dios, el que impulsa y convence la creación, hablándolo hacia la existencia. Y por eso vamos a hacer lo mismo mientras trabajamos en este estudio. Primero vamos a analizar la creación física. Vamos a analizar Génesis 1 y lo que fue creado en cada uno de esos 7 días. Y lo que voy a hacer, voy a señalarte las palabras clave, frases, conceptos, pero podría ser sustantivos, pueden ser verbos. Pero son imágenes, son símbolos, son conceptos que se repetirán a lo largo de las escrituras. Así que te voy a decir cuando haya algo importante que escribir o subrayar si sigues en el libro de trabajo. Obviamente puedes escribir en tu libro. Pero veremos ese aspecto físico primero. Y después, una vez que esté establecido, volveremos y empezaremos a analizar los 7 espíritus de Adonai que se movieron en cada uno de esos días en una manera muy específica. Cada uno de esos 7 espíritus de Adonai tiene características únicas. Es un Espíritu Santo, igual que esto es una pieza de oro batido. Esa era la instrucción dada cuando la menorá fue construida. No es como si todas estas fueran ramas separadas. En cambio, había un tallo principal, un tronco principal de oro, del cual cada uno de esos 7 se formó. Y si lo piensas, en realidad los 6 que se formaron a partir de esta única pieza para formar el 7º. Así que, mientras hablamos de esos 7 espíritus de Adonai, no intentamos artificialmente separarlos. Simplemente intentamos identificar sus características y rasgos y qué tipo de cosas causan. Porque cuando esos sellos se abran en Apocalipsis, van a ser los 7 espíritus de Adonai que recorran la tierra en términos de juicio. Y necesitamos saber cada que uno de esos sellos se abre, qué podemos esperar. Y debemos saber qué esperar porque se nos da este patrón en las escrituras. Así que, en lugar de mirar primero a los 7 espíritus, vamos a ver estos 7 días de la creación y te daré algunas cosas clave para que apuntes. Y es realmente importante que las memorices en este punto del estudio. Los 7 días de la creación es muy importante en algún momento para ti que las memorices lo que fue creado cada día. Ahora, si tienes que hacer tarjeta de estudio, si tienes que inventarte una canción, si tienes que hacer algo para ayudarte a recordar, trabaja con niños. A los niños les encanta hacer cosas así. Pero necesito que sepas que a medida que avancemos en el estudio, que si te digo 2, automáticamente en tu mente pienses separando agua de las aguas. Estás pensando en separación. Estás pensando en aguas. O si te digo 5, automáticamente tu cerebro va a decir peces y aves. Sé lo que pasa aquí, dispersando grandes números, moviéndose rápido. Tendrás esa asociación con el número 5 por ese día de la creación. Así que tómate un poco de tiempo antes con estas primeras lecciones para memorizar de verdad y comprender en tu corazón la creación de cada uno de estos días. Porque si no hacemos eso, realmente vamos a tener dificultades más adelante mientras entremos en el libro de Apocalipsis. Si no entiendes la Torá, Apocalipsis es un libro difícil. Si entiendes la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, entonces Apocalipsis es bastante fácil. Nada cambia realmente. Es como leer una Torá miniatura. No es tan difícil, pero por eso queremos aprovechar este tiempo para memorizar lo que ocurrió en cada uno de estos 7 días de la creación. Así que, ¿estás listo? Vamos a empezar con Génesis 1:1. Si vas a tomar notas, te enseñaré las palabras que son importantes. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena,
y separó Dios la luz y las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Muy bien, retrocedamos un poco. Vamos a empezar a tomar notas ahora. La primera frase que necesitas recordar y asociar con el primer día de la creación es en el principio. Si hicieras una sopa de letras o una búsqueda de frases en cualquier software bíblico o motor de búsqueda, vas a encontrar contextos interesantes para la frase en el principio, en un principio, desde el principio. Esa es una frase que siempre avisará y te enviará directamente a Génesis 1:1. Así que en el principio es una de esas frases para asociar con el día 1. Y habrá un patrón que surgirá a medida que avanzamos en los primeros 3 días de la creación, y ese patrón es 1, 2, 1. Y trataré de enseñártelo sobre la marcha. Pero recuerda eso en cuanto a intentar entender las escrituras. Mi patrón a recordar es 1, 2, 1. Ahora, otra frase del Génesis 1, obviamente, es que el Espíritu de Dios se movía. Ese movimiento es lo que quiero que asocies con el Espíritu Santo, porque esta es realmente la única mención directa del Espíritu Santo que se hace en esa primera semana de la creación. De modo que entendemos que es el Espíritu el que se mueve, lo que provoca que esta creación ocurra. Así que tienes en el principio y luego tienes el Espíritu. Y lo que quieres recordar sobre el Espíritu es el movimiento. Se mueve. De hecho, si lo lees en hebreo y entiendes el contexto de cómo se usa esa palabra para movimiento en otros lugares, describe a una mamá pájaro que está moviendo sus alas de forma muy violenta. De ahí es de donde a veces viene la traducción de el Espíritu de Dios flotaba. Es como ese pájaro que flota rápido y violentamente, sacudiendo sus alas. Lo que hay que recordar sobre el Espíritu es que incluso cuando no se mueve, se mueve. Incluso cuando está quieto, se está moviendo. Movimiento dinámico es la primera mención que tenemos del Espíritu Santo. Ahora, lo siguiente será la luz y tinieblas. Separa la luz de las tinieblas. Al principio es caos, todo está mezclado. La luz y las tinieblas están todas juntas. Pero dice que Dios separa la luz de las tinieblas. Y así va a llamar a las tinieblas noche y va a llamar a la luz día. Muy bien, aquí va una palabra para escribir referente a la luz y a las tinieblas. Y esa palabra es un verbo. Separó. Siempre se asocia con el primer día que empieza con 1 y él comienza ese proceso de separación. Así que lo que fue 1 ahora es 2. Eso debería darte una pequeña pista, porque verás ese proceso de nuevo. Vas a ver ese proceso, especialmente en el sexto día de la creación. Lo que fue 1 se volverá 2, para solo después volver a ser 1. Y ese es el patrón que ves aquí en el primer día de la creación. La luz y las tinieblas están todos mezclados, son 1. Pero él separa la luz de las tinieblas. Ahora son 2. Pero al final del día dice que fue la tarde y la mañana un día. Así que ahora hay una unificación, aunque hayan sido separados. Ahora hay una unificación de luz y tinieblas en un día. Ahí está el patrón inicial que está incrustado en el día 1. 1, 2, 1. En cuanto a cómo los seres humanos se relacionan entre sí, eso también será un patrón que veremos más adelante. Así que ahora tienes tus palabras claves. Tienes en el principio, tienes la luz, tienes las tinieblas. Puedes recordar los cielos y la tierra, pero entraremos en más detalle en alguno de estos otros días. Te dije que apuntaras que fue el Espíritu de Dios que se movía. Quería que recordaras el movimiento
y quería que recordaras el verbo separó. Pero un día. Separó, pero un día. Y no dice día 1 como en primero. Dice un día. Hay una diferencia clara. Muy bien, ahora pasaremos al día 2. Mientras pasamos al día 2, vamos a ver algo aquí que se repite. Y cuando algo se repite en las escrituras tenemos que prestar atención. En Génesis 1:6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, Shamaim, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Muy bien, ahora está hablando de orden, de que es segundo y número. El primer día fue un día, pero a medida que avanzamos al día 2, ahora lo describe como ordinario, un segundo día. Lo que hay que recordar es que las aguas celestiales estaban separadas de las aguas terrenales. Aguas terrenales son mayim en hebreo. Suena en plural, pero en realidad es singular. Pero tiene ese im al final de la palabra que siempre nos hace pensar en plural. Bueno, en realidad el plural de agua es meyot. Ese es el plural de agua, pero tiene un toque de una forma plural, pero en masculino. Así que tenemos mayim, bajo, las aguas inferiores, y luego tenemos las aguas celestiales, que Él ha separado de las aguas terrenales. A esto lo llama Shemaim. Shemaim. Y lo que eso significa en realidad es que, aunque hay aguas aquí abajo, vamos a añadir una letra a Mayim para agua y llamarlo Shemaim. Esa letra que añadimos, esa letra hebrea Shin. Shin. Y si sabes lo que es una mesusa, lo verás en casi todas las mesusas. Es una letra hebrea y de hecho parecen 3 llamas que suben. Esa es la pista, porque significa el nombre de Shaddai, pero también significa fuego. Esh. Así que cuando le añadimos el Shin a Maim, nuestra imagen ahí es la del Shemaim o agua de fuego. Tenemos agua abajo y tenemos agua de fuego arriba. Bueno, ahora ya puedes ver cuántos conceptos eso desbloquea en las escrituras, específicamente en Hechos capítulo 2. Porque hay un agua debajo, una inmersión, un bautismo, si quieres llamarlo así, desde abajo, un mikvah, o desde Shemaim viene el agua de fuego. Ahora, en términos del juicio, podemos ver esto muy claramente. El primer juicio sobre la tierra llegó en forma de agua, Mayim, pero tenemos un arco iris. Y ese arco iris es un recordatorio de que Adonai nos prometió que no destruirá la tierra de nuevo con agua. La próxima vez en realidad será una mezcla. Será agua y fuego. ¿Y cómo sabemos esto? Es que mientras leemos en los profetas el libro de Apocalipsis, es que muchos de los juicios que se desarrollan tienen un origen ardiente. Y verás imágenes como la del humo negro y espeso que sale del abismo. El granizo que suele caer. Recuerda que con Sodoma y Gomorra tuvimos un pequeño indicio profético porque era granizo y azufre. El granizo es agua solidificada. En realidad es una forma de agua, pero está cayendo con fuego. Fuego y azufre. Y por eso Yeshua dice básicamente que miremos atrás a los días de Sodoma y Gomorra y vas a tener una pequeña idea, vas a dirigir tu pensamiento. Y como necesitas pensar sobre el juicio del último día, de que será agua solidificada en forma de granizo o nieve
y fuego. Y eso es lo que dice la Escritura. Dice que ha reservado la nieve en los almacenes del cielo contra el día de juicio. Así que representa parte de ese juicio de fuego y agua que caerá en los últimos días. Y entendiendo que tanto el fuego como el agua pueden ser cosas buenas o cosas malas. En cuanto a juicio, serán cosas muy difíciles de manejar para nosotros. Así que nota algo diferente en este pasaje respecto al primero. No declara que el segundo día sea bueno.